base de eso crear un nuevo mercado. Habían en ese momento en el mercado los bancos que te cobraban una comisión alta como consecuencia de ofrecerte seguridad y conveniencia, y los cambistas de la calle que te cobraban una comisión baja, pero tenías baja seguridad y conveniencia. Entonces dijimos, acá hay una oportunidad y podemos posicionarnos en este cuadrante en el cual podemos cobrar una comisión casi tan baja como la de la calle o la de los cambistas, ofreciendo la seguridad y conveniencia que podrías tener en un banco al hacer una transferencia vía medios digitales. Y bueno, esto es la parte más o menos del Cherry. Hoy en día ya somos una empresa que ha hecho más de 300.000 transacciones exitosas, hemos movido casi 1,5 billion de soles, y ya tenemos una app en iOS, una app en Play Store, una web. Somos de hecho de las primeras empresas del sector financiero que han empezado a implementar medidas de seguridad digital. Ahora, esto suena súper fancy, pero creo que lo importante es ver cómo llegamos a esto, y que llegar a esto ha sido un proceso de aprendizaje continuo y de interacción continua, más que salir de la nada con algo ya listo. Entonces, el primer punto que creo que es clave en este caso es la propuesta de valor que tú puedes ofrecer. Y en ese sentido, quería mostrar acá un gráfico que Simon Sinek él tiene un TED Talk que está en YouTube que se llama How Great Leaders Inspire Action, y presenta este Golden Circle en el cual trata de diferenciar por qué algunas empresas son excesivamente exitosas y otras no son necesariamente exitosas. Él habla de que muchas veces tenemos la tendencia a enfocar nuestro producto outside in en vez de inside out. Es decir, primero terminamos preocupándonos de qué es lo que queremos hacer, luego pensamos cómo hacerlo y luego pensamos en por qué hacerlo. Y lo que él dice es bien interesante en términos de repensar la forma en la cual estipulamos nuestras ideas de negocio, porque él dice que al contrario, deberíamos trabajar inside out. Partir de por qué queremos hacer algo, cuál es la motivación que estamos teniendo, para luego buscar cómo lo hacemos y qué hacemos. Y la razón principal por la que él dice esto es porque es mucho más factible que alguien empatice contigo en tu razón de hacer las cosas que en el qué estás haciendo, porque estás apelando a algo que es no racional, sino al gut feeling de la persona. Aterrizándolo específicamente a un caso de una startup y el caso que nosotros tuvimos, para nosotros conectar con nuestros usuarios a través del por qué era que se compren la idea de que nosotros estábamos trayendo una solución nueva en la cual nuestra intención era darles la mejor opción para ellos. Y eso nos permitió captar a los early adopters que se la van a jugar por tu producto. Porque si tú tienes un producto nuevo, va a ser muy importante que tengas estos early adopters que se la jueguen por ti, que tengan una buena experiencia contigo y que luego puedan comentar abiertamente a sus contactos que tu producto funciona, y que además ellos están convencidos de que lo que estás haciendo es una buena alternativa porque están de acuerdo en por qué lo estás haciendo contigo. De hecho, una parte clave para nosotros fue convertir a esos early adopters o early users de Cambista en nuestros evangelistas, por así decirlo, que a través de sus contactos iban comentando las buenas experiencias que habían tenido con nosotros. Ahora, esto es súper clave, creo, y es una de las grandes lecciones que yo he aprendido en este camino, que es que tenemos que dejar de sobre-racionalizar al cliente. Porque lo que estoy diciendo acá, a la larga de esto, tienes que empatizar con el cliente en un nivel que va más allá de lo racional. Tienes que hacer que él se la juegue por ti, que crea por qué lo estás haciendo. Entonces, punto uno es repensar cómo vemos las cosas, partir desde dentro de cuál es mi motivación, que la gente empatice con mi motivación y se la juegue por mí. Porque al jugársela por ti van a ser tus early adopters que van a ayudarte a conseguir future adopters nuevos. Luego, lo segundo es estructurar tu idea de negocio. Y para esto existen varias herramientas distintas. Esta es la que nosotros usamos, que es un Lean Canvas, porque creemos que generalmente está bastante alineada con lo que creemos y que es bastante completa en términos de permitirte mapear las fortalezas y debilidades potenciales de tu negocio. Entonces, esto incluye llenar de forma bien concreta los siguientes puntos. Primero, ¿cuál es el problema que quieres solucionar y cuáles son las alternativas existentes que hay? Y también incluye identificar un poco, ok, estas alternativas existentes, ¿por qué lo que yo estoy diciendo es mejor o peor que lo que hay? ¿O cuál es mi diferencial con cada una de ellas?
Luego enumerar la solución y cuáles son las 3 funcionalidades claves de tu propuesta. ¿Cómo vas a medir tu solución? ¿Qué actividades necesitas tú medir para ver que tu propuesta efectivamente está teniendo éxito? ¿Cuál es tu propuesta de valor única? O sea, en una frase corta decir por qué tu propuesta es diferente y merece la pena pagar por ello. Y mientras más concreto sea, va a ser más potente. Porque si tienes que darle muchas vueltas a por qué tu idea es útil, tal vez no necesariamente es útil y tú te estás engañando en pensar de que sí lo es. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Qué canales vas a usar para llegar a tus clientes? ¿Cuáles son los potenciales segmentos de mercado? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros apuntamos a personas naturales que cambien montos no tan grandes y también abastecemos a micro y pequeñas empresas. Cada uno de estos dos segmentos de mercado son distintos y tienen características distintas, y poder identificarlos desde el comienzo va a permitir que nuestra solución sea mucho más potente para llegar a los usuarios que queremos llegar. Y finalmente, a nivel financiero, ya la estructura de costos, y mi sugerencia sería acá ser lo más realista posible que se pueda, porque una de las cosas que he identificado siempre dentro del ecosistema emprendedor es que para nosotros tratar de vender nuestra idea, tendemos a subestimar los costos. Y esto lo único que hace es jugarnos en contra, porque a la larga estamos engañándonos nosotros mismos. Entonces, mi sugerencia en este caso es que tu estructura de costos sea lo más ácida que puedas para que tú tengas realistamente una idea de cuánto es lo que necesitas, cuánto es lo que necesitas levantar o no, cuánto es lo que necesitas vender o no, cuál es tu punto de equilibrio, pero además, con cuánto es con lo que tú puedes realmente operar y hacer escalar tu idea. Y por último, cuáles son las fuentes de ingreso, que es qué valor tenemos los segmentos de mercado, y básicamente está orientado a cómo monetizar tu producto. Luego, es clave poder conocer a tu cliente, y esto suena súper... veo que dicen que no se escucha. No sé si escuchan todos bien. Sí, ya, genial. Ya, perfecto. Este tema de conocer a tu cliente es una de las cosas en las que siempre trato de hacer hincapié, porque una de las grandes lecciones que he aprendido en este caso es que a veces el exceso de data para conocer al cliente termina jugándonos en contra porque no sabemos aprovecharla bien. Entonces es clave poder entender tú a tu cliente, porque tú no solamente tienes que conocer cuál es su necesidad, sino también saber cómo encajas tú dentro de su estilo de vida. A la larga, los stakeholders de tu user van a ser tus mismos stakeholders, porque tú no solamente tienes que brindarle a él una solución que redundantemente le ayude a solucionar el problema, sino tienes que poder encajar dentro del resto de redes que él tiene en su vida. O sea, si yo le brindo una solución para un problema que él tiene, que es súper buena, pero que lamentablemente requiere que él cambie el 70 o 60% de su vida y de su estilo de vida, probablemente no la va a adoptar. Entonces, para esto creo que es importante abordarlo desde 4 ejes. El primero es qué piensa y qué siente, cuáles son sus principales preocupaciones y miedos, a qué problemas se enfrenta habitualmente, qué aspectos le gustaría mejorar, cuáles son sus principales deseos, qué ve, qué dice y hace, y qué oye. Y para esto existen diferentes herramientas que uno puede usar, ya sea a través de encuestas, conocer su entorno, o etcétera. Ahora, en este caso, una de las cosas que yo sí quisiera recalcar es que yo soy, por ejemplo, alguien que está totalmente en contra de usar al cliente promedio como referencia, porque no sé si en algún momento se han puesto a pensar en esto, pero realmente todos somos el promedio, pero al mismo tiempo nadie es el promedio. El cliente promedio que sacamos tomando cuál es o sea, agregando toda la data y dividiéndola entre el número de datos que tenemos, tiene una parte chiquita de cada uno de los usuarios que tenemos, pero realmente a la larga, si buscamos, ok, este promedio, ¿cuál de mis usuarios es? No es nadie. Y puede llevarnos a tomar decisiones un poco engañadoras en términos de nosotros pensar que estamos tomando decisiones y diseñando un producto que se va a aplicar a casi todos los users a los que queremos llegar solamente porque es el promedio, cuando en realidad no estamos abarcando realmente a nadie. Entonces, adicionalmente a eso, las capacidades de levantamiento de data que tenemos hoy en día son súper fuertes, ya sea a través de encuestas digitales o a través de data que puedes levantar en tu misma plataforma.
Y creo que no, o sea, en esta época del mundo digital, por así decirlo, no hay excusas para no hacer un conocimiento profundo de tu cliente. Otra parte clave de potenciar tu emprendimiento y de armar bien tu emprendimiento es armar bien a tu equipo. Porque a la larga, el equipo que tú definas, ya sea a nivel de co-founders o a nivel del equipo base con el cual quieras trabajar, es clave porque van a ser tu grupo de personas que te va a ayudar y tiene que estar totalmente comprometido con tu idea. Lo ideal es que ese equipo sea multidisciplinario y que tenga confianza entre sí. O sea, por ejemplo, si tú tienes un tecnológico, un financiero y un comercial, la idea es que esas tres personas confíen lo suficiente en sí mismas, o sea, confíen lo suficiente entre ellas para poder tenerse la confianza de criticar mutuamente y aportar mutuamente, pero sabiendo que a la larga siempre hay alguien que tiene un poco más de expertise y cuya opinión en ciertos temas debería pesar un poco más. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nuestro equipo está compuesto yo, la parte financiera, y mis socios Daniel y Paulo en respectivamente la parte comercial y la parte tecnológica. Y hemos logrado armar una sinergia bastante interesante en la cual tenemos la suficiente confianza para poder opinar de los distintos temas, pero reconociendo que en el área de expertise de cada uno, cada persona puede tener un aporte un poco más profundo, porque confiamos además que su nivel de compromiso con la idea y con el proyecto es lo suficientemente grande para estar pensando en el bien de todos. Ahora, en este caso en particular del equipo, y no sé si alguien ha escuchado este término antes, existe un fuerte problema de selección adversa en el ecosistema emprendedor peruano. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es que todo el mundo te va a decir que son buenos cofundadores, toda la gente que te quiera invertir en tu proyecto te va a decir que son muy buenos inversionistas y que son smart money, y la verdad es que probablemente el 80 o 90% de ellos no lo son. Y creo que acá es clave que el ecosistema emprendedor genere redes de confianza entre los emprendedores para poder dar feedback y decir, oye, ¿tú alguna vez has hecho esta empresa o has trabajado con esta persona? Sí, ¿qué opinas? Dame un feedback real para poder considerar a ver si está alineado con lo que yo quiero hacer o no está alineado con lo que yo quiero hacer y puede o no ser parte de mi equipo. El tema del equipo es clave y hago incidencia en esto porque además una vez que tú constituyes una empresa con tus founders, estás amarrado con ellos de por vida. Entonces, es una parte súper importante para lograr que la idea pueda salir adelante. Luego, no construyas sobre arena. Y en este caso, la primera parte es investiga tu mercado. Y esto incluye investigación cualitativa y cuantitativa. Hay un gran mito que existe entre los emprendedores, que es que emprender y ser un emprendedor exitoso implica mandarte a hacer las cosas, y eso no es cierto. O es parcialmente cierto. Es mandarte a hacer las cosas y tomar riesgos, sí, pero el tú ser arriesgado y emprender no te quita la responsabilidad de estar lo suficientemente informado para poder tomar una buena decisión ex ante. No hay ninguna excusa que exista para poder decir que tú te mandaste a hacer las cosas sin haber investigado previamente, sobre todo con el acceso a información que tenemos hoy en día y con la sistematización de la data que existe. Entonces, información cualitativa y cuantitativa. Busca a tu cliente, qué alternativas tienes, cuál es su tamaño de mercado. Trata de tener una idea clara de a qué te estás metiendo antes de tomar una decisión. ¿Cuáles son las experiencias pasadas que pueden existir? ¿Cuál sería tu posición competitiva dentro del mercado? No existen excusas para no hacer el research. Y una vez que tengas la información clara, puedes mandarte a hacer las cosas, pero siempre trata de tener la información clara. Luego establece tu benchmark, y acá hablo de competencia directa e indirecta. Competencia directa es toda aquella que brinde el mismo servicio que tú o con la cual tú estás más o menos tratando de competir. Y competencia indirecta no es realmente competencia, pero es todo aquello por lo cual vas a competir tú con por el tiempo de tu user. ¿Qué otro tipo de cosas tu user usa o hace que pueden terminar influyendo sobre el uso que pueda darle a tu plataforma? ¿Cómo hacen ellos para llegar a tu cliente? ¿Cómo han logrado llegar a tu cliente? ¿Cuáles son los canales que han usado para llegar al mercado al cual quieres llegar? Todo esto va a servir para tener una idea clara
de cómo es que puede ser la forma más eficiente de comenzar a conseguir usuarios. Luego, tus análogos, que son propuestas que ya se han demostrado que funcionan en el mundo. Entonces, acá hay dos cosas que creo que son importantes de recalcar, y una es un poco pesimista, pero creo que es bastante realista en cuanto al alcance. Y es que la inexistencia de algo en el mercado puede ser una señal de dos cosas distintas. La primera es que a nadie se le ha ocurrido, y la segunda es que a alguien ya se le ocurrió, ya lo pensó, ya lo testeó y se dio cuenta que no era una buena idea. Entonces, parte de esto, de buscar los análogos, es ver experiencias pasadas, ver qué ha pasado, hacer los números, a ver si es viable o no, para poder interpretar correctamente cuál es la señal que el mercado se está dando. Si esa señal de ausencia del servicio que tú estás pensando es efectivamente, oye, acá hay una oportunidad que nadie ha explotado, o es una señal que te está diciendo, esto probablemente no sea una buena idea. Si es que existiera un análogo en otros países, siempre es bueno tomar como referencia qué hace, cómo lo hace. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a desarrollar Cambista, tomamos como referencia a TransferWise en Inglaterra, que es una empresa internacional que hace remesas entre países, y tomamos como referencia ver cómo es que ellos habían podido comenzar a entrar en el mercado, cómo habían hecho para ganar confianza, entre otros. Luego, la siguiente parte es desarrolla tu MVP o tu producto mínimo viable. Y acá es importante saber que un MVP no tiene que ser perfecto. Es un producto que está hecho solamente para generar ventas iniciales y para generar tracción. Y este feedback que te va a ir dando el MVP te va a permitir comenzar a desarrollar y a ir potenciando tu producto. Entonces, acá he puesto un loop que creo que es bastante útil de cómo puede funcionar un MVP. Partimos de una hipótesis, que es lo que nosotros creemos que es la idea que va a ser exitosa. Esto nos lleva a unas ideas que queremos implementar. Con esto construimos una plataforma base que nos lleva a un producto, ofrecemos el producto y comenzamos a medir a ver cuál ha sido el nivel de adopción que ha tenido. ¿Me ha ido bien? ¿No me ha ido bien? Esto nos lleva a datos y en función de cuál sea el dato que hemos recogido, tomamos una decisión. Si es que vemos que el producto no ha sido bueno y no ha tenido buena acogida, podemos pivotear, cambiar de plan, o rediseñar un poco el producto, y si vemos que ha tenido acogida, podemos perseverar, aprender sobre eso y comenzar a reforzar nuestro MVP. Y para esto les he puesto acá para comparar un poco cómo es que nosotros empezamos. Esto es el mock-up original de Cambista, esto es de octubre o noviembre del 2016. Entonces empezamos como, queremos ser la manera más económica y segura de cambiar tus soles y dólares. Compara, empieza ayuda, tú envías 1000 soles, recibes X cantidad de dólares, puedes empezar o comparar. Y este era el flujo que seguían nuestros usuarios, ¿no? Defines tu orden, quiero esta cantidad de moneda, transfieres, por ejemplo, 1000 soles, obtienes esta cantidad de dólares, llena tus datos, nombre, apellido, DNI, correo, teléfono, etcétera, a qué banco quieres que te depositemos, o de qué banco vas a enviar todo el dinero. Luego transfiere, con indicaciones de ya casi terminamos, realiza un pago por banca por internet, o agencia a estas cuentas bancarias, verifica tu orden, o envíanos el voucher o el código de operación con el cual has operado, y obtén tu dinero. Entonces, esto de acá es efectivamente muy parecido a la versión inicial de Cambista que terminó operando. Pero nos permitió comenzar a generar tracción en ventas, nos permitió comenzar a generar feedback de los usuarios, de qué cosas los usuarios creían, y esos early adopters que se la habían jugado por nosotros creían que podía mejorar o no. Y luego hemos ido perfeccionando esto poco a poco hasta llegar actualmente a esto. Decidimos hacer el producto lo más simple y lo más accesible posible. Y con el tiempo, ese MVP todo rough que les he mostrado hace un par de slides, se convirtió en esto, en una aplicación en la cual hemos tratado siempre de priorizar la experiencia del usuario y que sea mucho más intuitivo en llevar al usuario a lo largo del proceso. Pero no hubiéramos podido hacer
hacerlo si no hubiéramos salido con un MVP al menos, en el cual pudiéramos haber levantado el feedback de los usuarios, que nos decían mejora esto de acá, mejora esto de acá, etc. Entonces, el MVP es clave para ayudarnos a levantar la data de conocimiento del usuario, a levantar la data de feedback de la plataforma, y además para para empezar a vender y comenzar a generar tracción. Luego, repite, emociona o te olvidan. Y acá he puesto un loop que cuando conversábamos con Daniel, que es mi socio más metido en temas de comunicación, y lo llama el loop de lo memorable, que es cómo funciona realmente el cerebro de la gente, por así decirlo. De hecho, una de las cosas que creo que es súper interesante de pensar es, es que muchas veces approaches psicológicos, por así decirlo, nos van a dar un insight bien interesante sobre cómo funciona el cliente en sí. Entonces, este loop de acá que vimos con Daniel, él decía que tú puedes dividir la respuesta de la gente en una parte fisiológica y una parte mental. Una parte fisiológica que es puramente tus respuestas físicas, por así decirlo, y una parte mental que es cómo tu percepción de las cosas puede potenciar o frenar este loop que se va a generar. Entonces, creo que con un ejemplo se puede entender bien. Imaginémonos que estamos hablando de una persona que tiene pánico a los perros. Entonces, iniciemos con que a esa persona un perro le ladra. Eso genera una emoción que es miedo, que estamos hablando de una reacción puramente fisiológica, y mentalmente le genera un sentimiento de inseguridad. Ese sentimiento de inseguridad le genera un deseo, una necesidad de eliminar esa inseguridad, porque la inseguridad es algo incómodo. Y acá esta persona tiene dos opciones. O el perro o corres contra el perro. Si luchas, lo más probable es que pierdas, y eso lo único que va a hacer es reaccionar, reforzar aún más la sensación de inestabilidad, que va a hacer que tengas más miedo, que te sientas más inseguro y te sientas impotente frente a la situación, y quieras eliminar aún más ese deseo, y entramos en un loop psicológico del cual es muy complicado salir. ¿Cómo asociamos esto al caso de un producto nuevo? El producto nuevo, sobre todo en plataformas digitales en las cuales no estamos hablando de un intercambio físico de productos o una interacción directa con el usuario necesariamente, va a generar una reacción de inseguridad. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros teníamos que confiar en que, o sea, el usuario tenía que confiar en que iba a entrar a una plataforma virtual de una empresa que no conoce, enviarle dinero a su cuenta de banco y confiar en que esa empresa le iba a devolver la plata a la cuenta que él había estipulado y que no se iba a quedar con su plata. Entonces lo que veíamos es que el usuario entraba, enviaba el dinero, eso le generaba miedo que lo vayan a estafar, el miedo generaba inseguridad, la inseguridad generaba que que él tenga más ganas de que el dinero llegue rápido, y eso generaba que comience a entrar en pánico y que se desespere, lo que generaba más miedo, y etcétera, y entramos en un círculo. Lo que hicimos nosotros para abordar esto fue tratar de ser lo más transparentes posibles y darle la mayor cantidad de updates al cliente a lo largo de todo el proceso. Entonces, ¿cómo cortamos este círculo? El cliente envió su dinero, eso le generó una sensación de inseguridad, pero ni bien envió el dinero, le mandamos un mensaje. Hemos recibido tu dinero y estamos en proceso de cambiar. Cuando está comenzando a sentirse un poco inseguro de nuevo, le llega el mensaje, ya hemos procesado tu orden, tu dinero debe estar en tu cuenta en 5 o 10 minutos. Y luego, a los 5 o 10 minutos, le llega un mensaje nuevo en el cual se le menciona, tu dinero ya está en tu cuenta y está todo bien. Él entra a su cuenta, ve el dinero y ya es un usuario que está convertido a la cultura de cambista, por así decirlo, y que confía en la plataforma. Es clave, entonces, identificar en este loop dónde podemos cortar este círculo de miedo para que el usuario tenga mayor confianza en la plataforma. Y estos refuerzos que se hagan a lo largo del proceso son claves, sobre todo para los usuarios nuevos. Es clave también el storytelling que nosotros podamos hacer con el usuario. A la gente le encantan las historias, y en la medida en que tú puedas venderle una historia, va a identificarse mucho más contigo. Y eso está más orientado a cómo comunicar las cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vendimos la historia de que estábamos tratando justamente de darles una alternativa justa, segura, transparente y rápida de cambiar su dinero,
y que éramos emprendedores, etc. Entonces, las historias generan empatía, y la empatía lo que hace es generar confianza. Es clave entonces también cómo se le presenta al cliente los mensajes que tú quieres llegar para que pueda empatizar contigo y pueda sentirse identificado con esa historia. La marca es clave, y muchas veces uno de los errores que algunos emprendedores cometen es dejar la marca para el final. Y esto yo creo que es un error, porque tú tienes que tratar que tu marca englobe todo de lo que hemos hablado antes, este gut feeling con el cual quieres empatizar con el usuario, esa historia que quieres vender, esa seguridad que quieres transmitir. Tu marca tiene que ser tu caballo de batalla en ese sentido, y tiene que poder englobar todo lo que tú quieres hacer. Si tu marca no genera esa sensación en tu usuario, toda tu chamba previa probablemente va a verse fuertemente mermada y los impactos van a ser menores. Entonces, un par de consejos finales para cerrar sobre transformación digital. Lo primero es enfócate. Y enfocarse implica qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero vender, y al mismo tiempo, cómo voy a medir lo que estoy haciendo. Definir esa única métrica que importa. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros nos medimos por la cantidad de operaciones que hacemos. Dentro de las métricas que nosotros tenemos a la mano, creemos que es la más apropiada para el segmento de mercado que tratamos de abastecer. Y constantemente estamos midiendo cómo vamos en operaciones, y al mismo tiempo hemos definido una serie de KPIs o OKRs para las diferentes áreas claves del negocio, que son marketing, tech y operaciones. Ahora, es importante acá que tengan en cuenta que tu negocio es único, y cualquier cosa que ustedes vean en el mercado va a ser puramente referencial. Y en ese sentido quería hacer un poco de énfasis en tener mucho cuidado con los comparables contra los cuales nos medimos, tanto por un tema de entorno como por un tema de que no necesariamente todas las empresas son comparables desde adentro, a pesar de que por fuera pueden parecer. Uno de los peores errores que creo que podemos hacer es compararnos con empresas en mercados que no necesariamente son comparables en carga regulatoria, en facilidades tecnológicas, porque lo único que va a generar es que nosotros tendamos a subestimar nuestro propio éxito. Luego, crea pequeñas victorias, y esto es importante generar quick wins para que tu equipo se mantenga motivado. En ese sentido, creo que, si bien es cierto, a veces existe la noción de que el emprendedor va sobre la marcha, es bueno también tener un planeamiento atrás que nos permita separar nuestros objetivos en quick wins para mantener al equipo motivado, y cuáles son nuestros objetivos de mediano y largo plazo, de modo que todo converse entre sí y todo nos lleve a el objetivo final que queremos alcanzar como empresa. Sé humilde y aprende, y esto es siempre pon más énfasis en escuchar a tu cliente y en ver qué es lo que te quiere decir y entenderlo por encima de las preconcepciones que uno puede tener. Más ganas escuchando al usuario que tú hablando y queriendo vender la idea previa que tú tienes. Y eso también, ser humilde, implica reconocer tu posición actual en el juego. Cuando me refiero al juego, es que yo tiendo a pensar en mercados como si fueran un juego a lo Equilibrio de Nash, en el cual tú tienes diferentes usuarios que toman decisiones que se interrelacionan entre sí, y cuyas decisiones terminan impactando directamente sobre los outcomes que va a tener cada uno. Es súper importante tú tener una idea clara de dónde estás parado para poder optimizar las respuestas que puedas tener. Si tú eres una empresa chica, ser una empresa chica y pelearte con un banco enorme, o etcétera, no necesariamente es malo, en la medida en que tú puedas aceptar que eres una empresa chica y pensar, dado que soy una empresa chica, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Y qué es lo mejor que yo puedo hacer teniendo en cuenta cómo va a reaccionar mi competencia frente a lo que yo haga? Es no quedarnos en un pensamiento de un solo stage, sino ir más allá. Si yo decido lanzar esto, ¿cómo va a reaccionar el mercado? Y tener planificado desde ahora yo qué voy a hacer cuando el mercado reaccione de la forma en la que yo estoy pensando que va a reaccionar. Porque las empresas más pequeñas tenemos que ser más ágiles y tenemos que estar 1, 2 o 3 pasos adelante de lo que está haciendo el resto. Luego, entusiasmate por el riesgo. Y el riesgo, en verdad, es una oportunidad,
uno de los fundamentos básicos en finanzas y en economía es que sin riesgo no hay retorno y generalmente el que arriesga más gana más. Pero esto implica nuevamente que tenemos que todos ser conscientes de cuáles son los riesgos que estamos tomando. No hay excusa para tomar una decisión sin haber hecho previamente research o haberse tomado el tiempo de investigar todas las partes relevantes que se asocian a la decisión. Saber y conocer tus riesgos te permite estar preparado para cuáles pueden ser las posibles consecuencias de tu decisión y luego, estando 1, 2 o 3 pasos adelante, cuáles van a ser tus reacciones frente a esas consecuencias. Y finalmente es crear una cultura de tolerancia. Y tolerancia me refiero a respeto de opiniones distintas dentro del equipo y a tolerancia al fracaso. Porque a la larga, como decía, este camino es bastante ensayo-error. Y equivocarse no está mal. Lo único es que si te vas a equivocar, y equivócate barato. De modo que puedas sacar conclusiones rápidamente, meterlas en tu loop, que vimos previamente del MVP, e ir ajustando tu producto poco a poco. No hay nadie en ninguna startup que no se haya equivocado, y si hay alguien que te dice que no se ha equivocado, probablemente te está mintiendo. Hay demasiado prejuicio frente al fracaso, entonces una de las cosas que sí quisiera que se lleven de esto es que todos fracasamos y fracasamos constantemente. Lo único que tenemos que saber es cuándo hacer un stop y decir, ok, esto no funcionó, ¿cómo potencio yo mi producto sobre la base de esto? Como les decía, fracasa rápido y fracasa barato. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas o algo que pueda ver acá. Nos pueden mandar por el chat para... A ver, aquí hay una que es, ¿cuál sería el factor de diferenciación respecto a otras empresas peruanas que también ofrecen el cambio de moneda de manera digital? Nuestro approach desde el comienzo ha sido que lo que tratamos de hacer es brindar la mejor experiencia de cambio posible. Entonces, hemos tratado de diferenciarnos siempre por tener el mejor user experience, la mejor interfaz de usuario, y además tratar de comenzar a incorporar tecnologías nuevas que cuantifiquen riesgos palpables para el usuario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros somos ahorita la primera empresa del sector financiero, incorporando bancos, AFPs, cajas, todo, que está utilizando estándares de validación de identidad como los que utilizan bancos fuera. Porque creemos que es importante brindarle un entorno totalmente seguro al usuario. Y ser seguro en la era digital no solamente implica que no te roben en la calle, sino implica también que se preserve tu identidad, cuidar tu identidad digital, que no termines involucrado por error o en algún problema judicial, etc. Entonces, básicamente ha sido eso, priorizar la experiencia de usuario y estar al frente en términos de innovación digital, no solo a nivel casas de cambio o fintech, sino a nivel del sector financiero en general. Acá, por ejemplo, ¿de qué forma estudiaron su público objetivo? Pregunta María Ore. Lo que hicimos nosotros fue, primero hicimos encuestas sobre gente cercana que sabíamos que tenía la necesidad, y luego utilizamos bastante data pública, porque el tema de las encuestas es que la encuesta tiene un problema de representatividad en la medida en que no esté bien muestreada. Utilizamos bastante data pública de la SBS para cuantificar y segmentar a nuestros usuarios en distintos grupos de acuerdo a su razón de cambio. Y sobre la base de eso comenzamos a bajar para ver qué características tenían o cuáles eran sus prioridades, qué cosas buscaban. Básicamente fue eso, fue tratar de generar interacción ex ante, y que hemos mantenido, y que le hemos mantenido expost porque tratamos de tener contacto constante con por lo menos un grupo de clientes. Tratamos de hacer focus con clientes constantemente, a veces se puede, a veces no se puede, pero el feedback sí creemos que es continuo y que el estudio del segmento es continuo en ese sentido. Si tengo una idea, Carlos Armas pregunta, si tengo una idea de negocio que sea a través de una landing o app y no sé mucho de tecnología, ¿cómo encuentro dónde están esos profesionales? De hecho, bueno, ahorita por la cuarentena es un poco complicado,
pero hay muchos eventos que me imagino que se retomarán de Meetup, donde se junta bastante gente tech que está buscando justamente potenciales proyectos a los cuales puedan sumarse. Una buena forma también es contactarte con gente que esté metida en el ecosistema startupero que te puedan referir a alguien. Nosotros, de hecho, ninguno de los 3 socios fundadores de Campista somos desarrolladores en sí, pero logramos contactarnos con gente que nos pudo dirigir por un buen camino para comenzar a sacar buenos partners en ese sentido. Creo que esa es una buena opción. ¿Qué asesoría respecto a innovación tuviste en cuenta? ¿Algún ente estatal en el cual apoyarse? ¿El gobierno apoya? Sí, el gobierno apoya ese tipo de iniciativas. De hecho, tienen un programa que se llama Startup Perú, que está gestionado por el Ministerio de la Producción y por Innovate Perú, en el cual hacen fondos, o sea, es básicamente te regalan dinero para que tú hagas tu emprendimiento. No, no exactamente lo regalan, tú tienes que presentar un plan de negocio, presentar en qué lo vas a gastar, pero ellos te ayudan a cofinanciarlo. Tú pones una parte y ellos ponen el 70% del costo del proyecto. De hecho, tienen convocatorias 1 o 2 veces al año. Ahorita no sé cuál será el estatus, pero darle una chequeada a Startup Perú, que creo que puede ser más de lo que estaba buscando. ¿Cómo ha sido su experiencia con el ciudadano peruano promedio, aquel que aún tiene miedo a la tecnología y sobre todo a las transacciones virtuales? Esa es una buena pregunta, porque buena parte de nuestro problema actual ha sido que nos hemos convertido en un ente, no un problema, la verdad es una ventaja, pero sí es un problema en términos de adquisición que ya no solamente tienes que tú vender tu producto, sino que tienes que tú vender tu producto y vender la digitalización y la bancarización. Porque yo iría incluso un paso atrás. No solamente es que haya miedo a las plataformas digitales, hay mucha resistencia a ser parte del sistema financiero. De hecho, por ejemplo, en números, nuestros usuarios, el 87% cambiaba en la calle. Y hemos encontrado que entre un 12 y 15% se han creado cuentas en el sistema financiero para trabajar con nosotros. Una forma de más altas para generarle confianza. ¿Qué te impulsó a tomar la decisión de tomar el riesgo de innovar en este tipo de startup? En verdad, en mi caso, yo me lo encontré casi fortuitamente. En ese momento no estaba haciendo realmente nada, entonces fue un riesgo que no tuve mucho que perder en ese sentido. Me pareció una buena idea, y en ese sentido me la jugué directamente por el proyecto. ¿Cómo identificaste a tus early adopters? Que tenían la necesidad y que se la podían jugar muy identificada con lo que estábamos haciendo, que es a lo que iba en esa parte del Golden Circle de empatizar directamente con el gut feeling de tu cliente, y de ahí fue que comenzamos a generar tracción. O sea, realmente nuestro círculo inicial de Friends and Family duró unos 2 semanas y luego ya estábamos trabajando con clientes que realmente no conocíamos. El costo y gasto de una empresa de tecnología como la de ustedes es muy alto y constante. ¿Cuál es el tiempo promedio que una startup peruana puede ver resultados positivos? Ustedes ya lograron arrojar ganancias. El costo y gasto es alto y constante, es no necesariamente cierto, va a depender mucho de que tengas un buen tech que te pueda estructurar bien la estructura de gastos. Un consejo en general sobre la base de mi experiencia es que sean bastante progresivos en implementación de sus gastos. Yo soy un fiel no creyente en esta idea de que las startups tienen que vivir de levantar capital.
porque me parece que lo único que terminas generando es una ilusión de rentabilidad, más no una empresa que realmente funcione bien. Entonces, mi sugerencia en este caso es, arma una estructura de costos ácida, pero implementala progresivamente. Y esa implementación progresiva tiene que ir de acorde a un escalamiento de las ventas. Eh, nosotros, en términos de rentabilidad, logramos estar en azul más o menos a los 6 meses de operación, pero con estructuras de costos bastante controladas que luego hemos ido rolling out eh, progresivamente. ¿Cómo confiar el desarrollo de tu aplicativo en alguien que no necesariamente es socio? En verdad, el mejor feedback que te puedo dar es consigue feedback de la persona tech con la que estás trabajando. Y si es que puedes involucrar a alguien tech como socio en tu equipo en quien tú confíes, es un golazo. Pero la mejor opción en todo caso es consigue un buen feedback de diferentes personas que están metidas en el ecosistema emprendedor. El ecosistema emprendedor es súper chico y a la larga todo el mundo se conoce de una u otra forma, entonces alguien te va a poder dar una idea de si es que es un buen partner o no es un buen partner. ¿Qué tan relevante es la etapa de onboarding para ustedes y cada cuánto se cuestiona la forma en cómo brindan su servicio? La etapa de onboarding es clave, y es clave para nosotros principalmente fuera de un tema de captación de usuario, además por el sector de mercado en el cual estamos, porque tenemos que estar a la altura de diversas políticas de KYC, de AML o de PLAFT. Y nos lo cuestionamos constantemente. De hecho, es un struggle día a día entre nuestras áreas de compliance y nuestras áreas comerciales, en las cuales buscamos cómo mejorar el UI, pero sin socavar el compliance, o cómo mejorar el compliance sin socavar el UI. Entonces es un tema del día a día y que está en constante evolución. La coyuntura actual, ¿cómo impactó en ustedes? ¿Están considerando una nueva estrategia? La coyuntura actual, en verdad, felizmente a nosotros, por ejemplo, como empresa, estamos home office desde casi una semana y media antes de la cuarentena, porque en verdad pensamos que no tenía ningún sentido exponer a nuestra gente a que vayan a la oficina para trabajar, y en parte bien alineado también a construir tu equipo con gente en la que confías. Y en términos de estrategia, sí ha afectado un poco en términos de nuestra estrategia de marketing. La incertidumbre generalmente hace y sobre todo una incertidumbre como esta, en la cual no tenemos una claridad real de cuánto es lo que va a durar y cuál va a ser el impacto real, tanto en términos de reactivación de la actividad económica como el impacto real de mediano plazo sobre la actividad económica, ha hecho que seamos un poco más cautos para mirar el futuro, pero en términos de funcionamiento estamos funcionando igual. ¿Qué mix tienes entre personas y empresas? Y dentro de estas, ¿cuántas son pymes? Nosotros somos una plataforma que está enfocada 100%, bueno, no 100%, pero nuestra idea es dirigirnos a personas. Nuestro mix de usuarios es más o menos 80 o 85% personas naturales, y de las empresas que tenemos, pymes deben ser el 95%. ¿Cuál fue su estrategia de marketing? Básicamente lo que tratamos de hacer fue empatizar con el cliente. Y creo que una de las cosas que me olvidé de mencionar y que y que me parece súper importante y que quería mencionarla, pero no sé cómo se me pasó, es que conocer a tu cliente implica salirnos de este estereotipo de falsa racionalidad que estamos acostumbrados a pensar. Pensar hoy en día que tu cliente solamente es es racional en todo sentido, yo creo que es lo peor que podemos hacer. De hecho, no sé, si alguien está buscando una lectura para la cuarentena, les recomiendo que lean un libro de Dan Ariely que se llama Predictably Irrational, en el cual lo que ellos dicen es que, lo que dice este investigador, que de hecho estuvo en Lupe, cuando yo estudiaba en Lupe, vino a dar una conferencia, él lo que dice es que no solamente somos casi siempre irracionales, sino que somos tan irracionales que somos predeciblemente irracionales. Y muchas veces creo que parte de los errores que se toman en términos de marketing es pensar que el cliente siempre tiene esa estructura básica que nos venden en economía de que
baja el precio y sube la cantidad, cuando eso en verdad tiene un montón de supuestos atrás que no siempre se cumplen. Mi mejor consejo en ese sentido es embrace la irracionalidad del cliente y entiéndalo como un ser irracional. Y cuando puedan entender esa irracionalidad van a poder comenzar a predecir cómo se comporta y por qué se comporta de ciertas formas. Es mucho más fácil empatizar con lo humano de tu cliente, no mucho más fácil, es más difícil realmente, pero es mucho más potente empatizar con lo humano de tu cliente que solamente tomarlo como un data point en el cual no estamos entendiendo cuál es el proceso que está atrás. Porque el riesgo que tenemos a veces con el uso de data es que tomamos el data point como un dado más que como una consecuencia, cuando en verdad ese punto de data que vemos de que alguien hizo algo en la aplicación ha sido consecuencia de una decisión detrás, y creo que parte de lo que nos ha ayudado mucho a nosotros es dedicarnos a entender ese proceso de decisión para ver qué es lo que nuestros usuarios prefieren, qué es lo que quieren, qué es lo que usan, y con eso potenciar la estrategia de marketing. ¿Utilizar algún acuerdo de confidencialidad con el desarrollador de la app? Sí, pero además el desarrollador de la app luego se convirtió en socio, y con eso alineamos incentivos. ¿Qué más? ¿Cuánto en porcentaje le puede corresponder a un inversionista sobre la empresa? Va a depender mucho de tu capacidad de negociación. Mi consejo es que si es que vas a levantar capital, trates de no entregar un porcentaje mayor al 15% en tu primera ronda. Básicamente, para que puedan todavía seguir manteniendo, tener espacio para rondas futuras si es que quieren levantarlas, y puedan mantener el control sobre la empresa. Ahora, sí, mi consejo es levanten capital si es que lo necesitan, pero no se compren la idea de que levantar capital es el ideal de una startup, porque eso no es así. Y creo que ese es un mito que se va a caer bastante rápido, específicamente dentro de esta coyuntura en la cual hay exceso de incertidumbre afuera. ¿Qué más? ¿En qué etapa de maduración se encuentra el ecosistema de FinTech en el Perú y cuál es el rol que juega FinTech Perú? Yo te diría que está en una etapa de maduración media. El Perú tiene un mercado que es bastante particular y que hace un poco difícil evaluar la maduración del ecosistema, porque tienes, previo al reto de adopción de plataformas financieras, un reto de penetración del sistema bancario. Pero creo que hay muchas fintech que lo que estamos tratando de hacer justamente es ayudar a bancarizar y a profundizar el mercado. Creo que se ha ayudado mucho en términos de agrandar la torta, más que entrar a competir y canibalizar la torta con entidades del sistema financiero. Y eso es algo que poco a poco los jugadores del mercado están empezando a entender. Pero es un ongoing concern, y yo creo que es algo que va a cambiar bastante o va a evolucionar de forma bastante fuerte en los próximos... Yo pensaba que 3 o 4 meses, pero dada la coyuntura le echaría año, año y medio. Cambista empezó como SAC, sí, SAC. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿O el libro, bueno, ya lo contestaron en el chat, se llama Predictable Irrational de Dan Ariely. Y de hecho, si quieren un par de libros para la cuarentena, les recomiendo otro que se llama The Human Network, de un economista de Stanford que se llama Matthew O. Jackson. El enfoque de Network Theory para startups es súper interesante, porque les va a cambiar bastante la forma de abordar los problemas. Algunos recomiendan lanzarse al mercado e ir testeando, si aciertas sigues y si no te sales. Por otro lado, hay quienes recomiendan que se investigue tanto como se puede y solo salir al mercado si la investigación fue positiva. ¿Qué recomiendas? Yo creo que en verdad puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Prioriza tu investigación en las cosas que tú crees que son claves para garantizar que tu MVP puede ser, aunque sea exitoso,
y tómalo como un proceso de levantamiento de data conforme vas avanzando. La investigación de mercado en startups creo que es un proceso que es continuo, no es solamente un tema de inicio de business plan, sino que tiene que ser algo que hagas constantemente y que vayas haciendo feedback rápido para que puedas adaptar tu plataforma, porque el mercado creo que hoy en día cambia mucho más rápido de lo que cambiaba hace 10 o 15 años. Eh, un libro en español. El libro de Ana Ariel está en español, de hecho. Déjame buscar para ver cómo... Yo lo he visto acá en Crisol en español, pero... Ya está. El libro... Te estoy mandando por el chat de todas los títulos. ¿Ahí tiene alguna pregunta más? ¿Cuál fue el mayor reto desde el inicio? ¿Cuál fue el mayor reto desde un inicio hasta un final para que Cambista haya podido lograr lo que es ahora? El mayor reto que hemos tenido, yo creo que ha sido hacerle entender a los participantes grandes del sistema financiero que este sistema de negocios, o este modelo de negocios era una ventaja más que una amenaza. De hecho, tuvimos tuvimos issues con el regulador inicialmente, en el cual no entendían qué cosa era una casa de cambio digital, querían que tengamos un local puerta a la calle con barrotes y con vidrio templado y con una caja fuerte para poder guardar la plata cuando nosotros no manejábamos efectivo. Y de ahí el otro gran reto que hemos tenido es mostrar que somos una empresa seria a pesar de ser una empresa chica. Y esto implica, eh, en términos de políticas de conocer a tu cliente, en términos de políticas de seguridad digital, de ciberseguridad, de prevención de lavado de activos, que el hecho de ser una empresa chica no es que nos haga menos serios y menos comprometidos. Creo que ese es un estereotipo que estamos comenzando a cambiar poco a poco y que va a ser súper útil junto con otras fintech poder sacar esa noción del mercado de que una empresa chica generalmente es poco seria, ¿no? Cuando te referías a... cuando te referías a análogos, ¿cuál fue tu experiencia al ver que no tenías mucha data para poder hacer el research? Y ¿qué fue lo que te convenció de que iba a funcionar? Yo en verdad le creía la idea desde el comienzo porque me parecía que era una solución bastante práctica para un problema que todos teníamos. Yo mismo tenía ese problema, entonces sí me convenció desde ese lado. Experiencia para al ver la falta de data, en verdad lo que hemos hecho siempre es tratar de buscar formas creativas para poder estimar las cosas que no podemos estimar. Te pongo un ejemplo. Queríamos estimar el tamaño de mercado de cambio de moneda en el Perú, y en verdad como el cambio de moneda en el Perú se hace en la calle o en casas de cambio que no necesariamente reportan sus operaciones, no existe ninguna data real. Entonces lo que hice en ese caso fue buscar cuál era la mejor proxy que teníamos de cuánta plata manejaba un cambista, y lo que se me ocurrió fue ver que en verdad, asumiendo que la gente hace eficientemente, entre comillas, su chamba, el monto de un asalto a un cambista debería ser la totalidad de la plata que éste tenía. Y con esa forma pudimos sacar cuánta plata tenía. Con la plata que tenía sacamos cuántas veces rotaba el dinero en el día, cuántas operaciones hacía, cuál era el ticket promedio, y pudimos comenzar a extrapolar desde ahí y construir cuál era el tamaño de mercado que teníamos, que son ideas alternativas de cómo llegar a una solución, y que de hecho de ahí nos la validaron porque el número que nos salió a nosotros de esa forma fue casi exactamente el mismo número que le salió al BCP en un estudio que ellos hicieron con apoyo, creo que les debe haber costado un huevo de plata. Pero es mucho de comenzar a encontrar fuentes alternativas de data que puedes tener a la mano y sobre las cuales puedes tomar decisiones o supuestos no necesariamente locos,
que te lleven a un resultado lo suficientemente fiable para lo que quieres estimar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Les paso de todas por chat los títulos de los libros. Se llama... De verdad, si pueden leer esos dos libros sería genial. A mí me cambió totalmente la forma de pensar. Sobre todo cuando haces embrace de la no racionalidad de la gente, en verdad es un insight súper potente. Listo. Muchas gracias, Fernando. Excelente exposición. Estimados participantes, les agradecemos puedan completar la siguiente encuesta para poder seguir brindándoles webinars de calidad como el que acabamos de escuchar. En el chat estamos colocando en estos momentos el link. Muchas gracias y buenas noches con todos.